Bienvenidos a Vida Reformada, y nuestra misión es profundizar en las riquezas de la Escritura y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos. Dios los bendiga y continuamos nuestra exposición del libro de Santiago. Esto es Vida Reformada y, como siempre, nuestro propósito es profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestras vidas diarias. Mañana es el día donde sale el devocional. Estoy muy emocionado. Estaré compartiendo los detalles por la mañana, ya que sale el 1 de junio. Son 31 devocionales en el libro de Santiago. Son estos podcasts que yo he hecho, son predicaciones que prediqué en mi iglesia local y los convertí en formato de devocional. Tienen algunas preguntas de autoexaminación, una pequeña oración y también un llamado a una aplicación, como un llamado a una acción. Este es el episodio número 26, ya casi terminamos esta serie. Si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que vayas, los puedes conseguir en creo que la mayoría de las plataformas digitales de podcast, Spotify, Apple Podcast, también está en iHeartRadio, también lo puedes conseguir en YouTube en formato de video. Vamos a continuar. Hoy estamos en el episodio número 26. Y el tema de hoy es el ejemplo de paciencia y aflicción. Y vamos a estar viendo el capítulo 5, versículos 10 al 12. En nuestro podcast anterior vimos cómo Santiago animaba a los creyentes a ser pacientes, especialmente en tiempos de injusticia. Ellos eran llamados a confiar en Dios en medio de esta injusticia, sabiendo que Dios era fiel en traer justicia en su tiempo perfecto. Santiago nos instruye a afirmar nuestros corazones en la esperanza del regreso de Cristo, cultivando una fortaleza interior en lugar de reaccionar con ira, frustración y desesperación. También vimos que Santiago nos advertía contra las quejas y las divisiones entre los creyentes, recordándonos que el Señor estaba ya cerca y que Él nos pedirá cuentas por nuestras acciones. Hoy quiero traer tu atención al Santiago capítulo 5, versículos 10 al 12. Así dice su palabra: Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Que el Señor nos dé ojos para entender el pasaje, que tu palabra nos ayude a ver y entender esta paciencia de estos profetas y Job. Santiago nos llama a vivir con una perspectiva eterna. Y en este pasaje vemos dos énfasis principales. Primero, el ejemplo de los profetas y Job en Santiago 5, 10 al 11. Segundo, la integridad en el hablar y el rechazo de los juramentos. Ese es el 5, 12. Vamos a empezar primero con este ejemplo de los profetas y Job. En este punto de la carta, Santiago está recordando a la iglesia que debe mostrar paciencia en medio de la injusticia. Él explicó en el podcast anterior, vimos que la razón por la cual debían ser pacientes es porque el juez, nuestro Señor, estaba a la puerta. Una vez más, Santiago nos llama a soportar dificultades, la aflicción y la opresión con paciencia. Pero esta vez, en lugar de darnos más razones para tener paciencia, nos da ejemplos de paciencia. Santiago escribe: Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor.
Y sabemos que Dios llamó a ciertos hombres para hablar como profeta en su nombre. Y la mayoría de las veces ese llamado fue difícil. Si realmente queremos entender lo que significa la paciencia en medio del sufrimiento, Santiago está diciendo, debes mirar a los profetas. El mensaje de los profetas tenía un peso inmenso. No estamos hablando de opiniones humanas, estamos hablando de la palabra del Dios vivo. Sus mensajes tenían un impacto eterno en la vida de los creyentes y de la vida de los que los escuchaban. Pero, ¿qué tuvieron que atravesar los profetas del Antiguo Testamento? Y en Hebreos 11, 32 al 38, resume la fe y la perseverancia de varios héroes en la historia de Israel. Mira lo que dice. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de que obtener una mejor resolución. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, acerados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Es un montón para digerir. Por un lado vemos experiencias positivas, ¿verdad? Conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron el poder del fuego, escaparon el filo de espada, fueron hechos fuertes en medio de sus debilidades, se hicieron poderosos en la guerra. Pero también vemos unas experiencias que no eran muy favorables. Fueron torturados, negándose a aceptar la liberación, sufriendo burlas, azotes, sufrieron cadenas y prisión, fueron apedreados, acerados, fueron muertos a espada, fueron desamparados, afligidos, maltratados. Y tú ves, Santiago aquí no está tratando de animarnos solamente con la parte positiva de la historia. Porque nosotros o cualquier persona quisiera escuchar, mira, conquistaron reinos. Mira, cerraron la boca de los leones, es el tipo de profeta. Mira, obtuvieron promesas. Pero Santiago quiere que miremos también la otra parte. La paciencia, la aflicción, la fidelidad en medio del sufrimiento. Y Jesús mismo habla claramente del maltrato que estos profetas recibieron de parte del pueblo de Israel. En Mateo 23, 37 dice, Jesús está lamentando por Israel y expresa su dolor porque la ciudad rechazó y mató repentinamente a los profetas enviados por Dios. Mira lo que Jesús dice. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Pero seamos honestos. Nosotros muchas veces queremos la parte de obtener promesas. Queremos la parte de cerrar la boca de los leones. Queremos victorias poderosas. Y no me malinterprete, sí hay bendiciones en la vida cristiana. Podemos ver personas logrando metas profesionales. Podemos ver relaciones rotas restauradas por medio del perdón y la gracia.
Podemos vencer tentaciones o malos hábitos empoderados por el Espíritu de Dios. Podemos encontrar paz y propósito en las decisiones difíciles. Recibir respuesta a nuestras oraciones de manera inesperada. Todo es bueno. Podemos ver el crecimiento en nuestra vida espiritual a través del tiempo, en palabra de Dios, en la oración. Y todo eso es bueno. Todo eso es parte de la bondad de Dios. Pero Santiago aquí está hablando en otra dimensión de la vida cristiana. Él está hablando de enfrentar rechazos o críticas por mantenernos firmes en nuestras creencias. Él está hablando de soportar dificultades económicas a pesar del trabajo duro y la fidelidad que tenían estos campesinos. Él está hablando de experimentar problemas de salud sin una sanidad inmediata. Luchar con dudas y sentirse distante a Dios. Sufrir la pérdida de seres queridos. Cuando lidias con soledad, aislamiento. Cuando nuestra fe es malinterpretada por otros. En otras palabras, él está hablando de llevar cargas o responsabilidades que parecen abrumadoras. La paciencia significa permanecer firme cuando lo que uno quiere salir es corriendo. La paciencia es quedarse donde Dios nos ha puesto, aun cuando nuestra carne quiere huir. Muchos eruditos del griego señalaban que esta palabra de longitud o sufrimiento era algo prolongado. Se refería a la paciencia con respecto a la persona, mientras que la resistencia, esta resistencia, se refiere a la paciencia con respecto a condiciones y situaciones. Cuando se trata de esta paciencia, es algo que puede ser prolongado. Puede ser personas que hacen algo en contra de ti. Y la otra es resistencia, que eso es una paciencia con respecto a condiciones y situaciones que te pasan a ti. Y Santiago 5:11 dice: mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. En otras palabras, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza. Y cuando miramos los profetas, vemos precisamente eso. ¿Te das cuenta? Moisés enfrentó oposición constante del pueblo de Israel, incluyendo quejas y rebeliones. Elías fue amenazado por la reina Jezabel y tuvo que huir por su vida después de oponerse a la adoración de Baal. Isaías advirtió del juicio de Dios y fue rechazado por el pueblo. Jeremías fue encarcelado, golpeado y arrojado en una cisterna por profetizar la destrucción de Jerusalén. Ezequiel enfrentó rechazo y burla mientras profetizaba en el exilio y realizaba actos simbólicos difíciles. Daniel fue echado al foso de los leones por orar a Dios en vez de obedecer el mandato del rey. Amós fue resistido por los líderes religiosos y le dijeron que saliera de Israel por hablar en contra de sus pecados. Miqueas fue criticado y resistido por denunciar la injusticia y profetizar la destrucción de Jerusalén. Zacarías, según las escrituras en 2 de Crónicas 24, 20 y 21, fue apedreado en el atrio de la casa del Señor. ¿Estás viendo lo que estos profetas soportaron? Oseas soportó una vida personal dolorosa como símbolo de la infidelidad de Israel hacia Dios. En otras palabras, podemos mirar hacia atrás y ver la confianza que estos profetas tenían en Dios. Porque estos son grandes pruebas. Y también podemos declarar que ellos fueron bendecidos por Dios. La pregunta para nosotros es esta:
¿No deberían sus ejemplos inspirarnos a tener fortaleza y dependencia en Dios? ¿No debería su fidelidad animarnos a permanecer firmes? Ahora, Santiago pasa de los profetas general a una figura particular del Antiguo Testamento que nos da un ejemplo de fe en medio del sufrimiento. Y todo el mundo sabe de Job. Habéis oído, así dice Santiago, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado de proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sabemos que Job sufrió profundamente. Primero sufre que la pérdida de sus riquezas. Primero su ganado, que era su fuente de sustento y riquezas. Segundo, sufrió la pérdida de tus hijos. Todos sus hijos murieron en un accidente trágico cuando la casa cayó sobre ellos. Tercero, sufrió físicamente. Fue afligido con dolorosa úlcera desde la cabeza hasta los pies. Cuarto, él sufrió angustia emocional y mental. Job supo lo que es experimentar un dolor intenso por sus pérdidas. Quinto, él sufrió el rechazo de su esposa. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y se muriera, añadiendo aún más dolor a su sufrimiento. Sexto, él sufrió la incomprensión y las acusaciones de sus amigos. Sus amigos lo acusaron de que haber hecho algo malo, pensando que el sufrimiento era castigo por algún pecado. Job se sintió obviamente abandonado por Dios. Eso quiere decir que él luchó con un sentido profundo de aislamiento y se preguntó por qué Dios permitía su sufrimiento. Santiago rescata a Job como un ejemplo de fe en medio del sufrimiento. Pero alguien que lee el libro de Job podría preguntar, ¿de verdad Job se mantuvo firme? ¿No se quejó mucho? Y la respuesta es importante, sí. Job expresó su dolor. Sí, Job hizo preguntas. Sí, Job luchó. Sí, necesitó corrección. Pero aunque Job expresó su tristeza y cuestionó a Dios, no siguió el consejo de su esposa de maldecir y morir. Al final, aunque necesito corrección, Dios eligió a Job tanto al principio como al final del libro. Al principio, en Job 1:8, Dios habla de que Job era un hombre íntegro y recto. Y al final, en Job 42:7-8, Dios reprende a los amigos de Job porque no hablaron de él lo correcto como su siervo Job. Los lectores de Santiago podían ser alentados por la historia de Job porque ella muestra el propósito del Señor. Es decir, Dios tiene un plan hasta en el medio del sufrimiento. Dios no está ausente, Dios no está confundido, Dios no está perdido, no ha perdido el control. Dios tiene un propósito. Y aquí la palabra griega para propósito es telos, que también puede significar resultado o meta o fin. Resultado o meta final. En otras palabras, Santiago no está diciendo que miremos el final, pero que miremos el resultado, que miremos la meta de Dios. Porque al final del libro de Job, Job llega a comprender de manera más profunda la soberanía y la bondad del Señor. Job dice en esencia, Dios de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Job dijo al final del libro, de oídas oí de ti, pero ahora mis ojos te ven.
Esto nos lleva a examinarnos. ¿Creemos que Dios tiene un propósito para nuestro sufrimiento? ¿O dudamos de su plan? ¿O con qué frecuencia me recuerdo a mí mismo la compasión de Dios cuando estoy luchando? ¿Puedo esperar pacientemente en Dios o me frustro rápidamente en tiempos difíciles? ¿Te has preguntado cómo has visto a Dios usar las pruebas para hacer crecer tu fe, tu carácter? ¿Nos estamos enfocando más en las promesas futuras de Dios o nos desanimamos por las circunstancias presentes? Job experimentó restauración. Dios restauró su riqueza. Job recibió el doble de lo que había perdido. Job tuvo nuevos hijos, 7 hijos y 3 hijas. Su familia, sus amigos regresaron para consolarlo y traerle regalos. Job vivió una vida larga, vivió 140 años más y vio 4 generaciones de sus descendientes. Job terminó su vida con respeto y bendición, rodeado de familia, amigos y prosperidad. Pero el ejemplo de Job apunta a algo más grande. El ejemplo de Job está apuntando a una futura restauración de todas las cosas, incluyendo el pueblo de Dios. Aún en tiempos de gran sufrimiento, aún cuando no hay explicación, podemos confiar en que la historia del Señor no ha terminado, de que Dios triunfará, que eso es algo seguro, que tenemos certeza de eso. La voluntad de Dios nunca nos llevará a un lugar donde la gracia de Dios no pueda sostenernos. Te lo voy a repetir una vez más. La voluntad de Dios no nos va a llevar a un lugar donde su gracia no pueda sostenernos. Santiago dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Que el Señor es compasivo y misericordioso. Debemos recordar cómo hemos visto esa compasión y esa misericordia en nuestra propia vida. La hemos visto en el perdón. Dios ha perdonado nuestros pecados ofreciéndonos gracia cuando no la merecíamos. Hemos visto su compasión y su misericordia en medio de su protección. Piensa, Él te ha guardado, nos ha guardado de manera que quizás ni siquiera podíamos entender. Hemos visto su provisión. Él ha suplido nuestras necesidades muchas veces de manera inesperada, oportuna. Los hemos visto en sanidades, el Dios trae restauración física, emocional, espiritual. Lo hemos visto en el ánimo. Él permanece paciente con nosotros, aun cuando fallamos y nos desviamos. Lo hemos visto restaurando nuestro gozo. Dios ha reemplazado la tristeza con paz y esperanza. Y lo hemos visto en la liberación. Él nos ha llevado a través de situaciones imposibles, mostrándonos su poder y su misericordia. Por eso, cuando Santiago nos llama a mirar a los profetas y a Job, no lo hace para que simplemente lo miremos a héroes pasados. Lo hace para que aprendamos a confiar en el mismo Dios que sostuvo a todos estos profetas. Ellos sirven de ejemplo de la fidelidad de Dios. Y eso es algo muy importante. Punto número 2. Esto nos lleva a la integridad en el habla. Un tipo de rechazo a los juramentos. Ahora en Santiago
Ahora Santiago pasa al versículo 12 y dice, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigas bajo juicio. Santiago 5:12 aconseja contra lo que es el uso de juramento, exhortando que los creyentes usen su sí como un sí y su no como un no, como medio de evitar caer en juicio. Y sabemos que este verso ha desconectado o desconcentrado a muchos en cuanto a su ubicación dentro de esta carta. A veces se cita como un ejemplo de estilo aparentemente desconectado de Santiago. Pero Santiago está retomando una enseñanza directa de Jesús. En Mateo 5, 34 y 37, Jesús dijo esto. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es su ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello, antes bien sea vuestro sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Jesús enseña que los juramentos son innecesarios cuando hay una vida marcada por veracidad. Y en los tiempos bíblicos, estos juramentos invocaban el nombre de Dios para garantizar honestidad. Pero para la época de Santiago, este mal uso de juramentos se había vuelto común. Las personas juraban de manera que trataban de escapar del castigo divino en vez de afirmar la verdad. En otras palabras, usaban juramentos no para honrar la verdad, sino para manipular la percepción de otros. Y Santiago sostiene que la necesidad constante de juramentos revela una falta de confiabilidad dentro de la comunidad de creyentes. Si los creyentes fueran consistentemente veraces, los juramentos serían redundantes. Ahora, esto no significa necesariamente que todo juramento formal sea pecaminoso en todas situaciones. Todavía puede haber situaciones formales donde el juramento sea necesario, como en ciertos contextos legales. Un juez, algún tipo de juramento. Pero Santiago enfatiza que los juramentos no deben ser algo común entre los creyentes. La vida cristiana debe estar marcada por integridad tan clara que nuestra palabra no necesite adornos para ser creída. Mi sí es sí y mi no es no. Más nada con eso. Ahora, algunos interpretan este versículo como una advertencia contra hacer votos poco realistas en respuesta a las pruebas. Es decir, cuando una persona está sufriendo, puede decir como, si cosas así, no sé si te ha pasado a ti. Señor, si me sacas de esto, prometo hacer tal cosa. Pero muchas veces esas promesas nacen de la desesperación y no de la confianza reverente. Otros ven este versículo como una transición hacia una reflexión final de Santiago sobre el habla y la vida comunitaria. Pero en última instancia, la prohibición de Santiago contra los juramentos sirve como un llamado a la comunicación genuina y a la integridad. Santiago está reforzando la importancia de la verdad dentro de la comunidad cristiana. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que dice la verdad. Nuestro sí debe ser sí, simplemente, y nuestro no debe ser no. No debemos ser personas de doble lenguaje, no debemos manipular con nuestras palabras, no debemos exagerar para ser creídos, no debemos usar el nombre de Dios para cubrir una falta de integridad. La veracidad del creyente debe reflejar el carácter perfecto de Dios, porque servimos a un Dios que no miente. Servimos a un Salvador cuyas promesas nunca fallan. Y si hemos sido transformados por Cristo, nuestras palabras deben reflejar esa transformación. Déjame cerrar con esto.
Al reflexionar sobre este pasaje, quiero que seas alentado por esta firmeza de los profetas y de Job en el medio del sufrimiento, mirando a Dios con fe. Su perseverancia nos señala a Cristo, quien encarna perfectamente la paciencia y la fidelidad. Él es la encarnación de estos atributos de Dios. Los profetas sufrieron por hablar en el nombre del Señor. Job sufrió sin entender completamente lo que Dios estaba haciendo. Pero Cristo sufrió de manera perfecta, justa y redentora. En Cristo vemos el propósito supremo del Señor: redimir pecadores, mostrar su compasión y cumplir su voluntad soberana. La misericordia y la compasión de Dios revela plenamente en Cristo y nos llaman a vivir vidas marcadas por integridad y verdad, que nuestro sí, nuestro no, deben reflejar confiabilidad del Señor nuestro Salvador, cuyas promesas nunca fallan. Así que confiemos en esa soberanía de Dios en cada prueba, sin importar lo que estás pasando ahora mismo. Dios obra todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y son llamados conforme a sus propósitos. Mantente firme, querido creyente. Tu fe está arraigada en la obra terminada de Cristo y su Espíritu te sostiene para permanecer firme hasta el final. No estás solo en tu sufrimiento, no estás abandonado en tus pruebas, no estás perdido en medio de la aflicción. El mismo Dios que sostuvo a los profetas, el mismo Dios que sostuvo a Job, es el mismo Dios que nos sostiene a nosotros hoy. Y ese Dios es compasivo y misericordioso. Pero si tú todavía no has confiado en Cristo y estás escuchando esto, la firmeza de Job y la fe de los profetas apuntan a una realidad mucho mayor: la fidelidad de Dios al enviar a su Hijo para redimir pecadores. El Señor es compasivo y misericordioso. Y hay una invitación de salvación para todos los que se arrepienten y ponen su fe en Él. No te demores. Recuerda, el juez está a la puerta. Cristo volverá para traer justicia y restauración. Tú no puedes ganarte el favor de Dios por tus propios esfuerzos. Tú no puedes reconciliarte a Dios con tu propia integridad. No puedes salvarte por tu sufrimiento. No puedes presentarte delante de Dios confiando en tu religión, tus obras y tu moralidad. Solamente por medio de Cristo puedes ser reconciliado con Dios, porque Cristo fue quien obedeció perfectamente la ley que nosotros quebrantamos constantemente. Cristo lleva el castigo por nosotros, el castigo que nosotros merecíamos. Cristo murió y resucitó para salvar a todos los que se vuelven a Él en arrepentimiento y fe, confía en su obra terminada. Deja que su misericordia y su compasión transformen tu vida. El Evangelio promete que todo aquel que invoque al nombre del Señor será salvo. Que hoy sea el día que tú vuelvas a Cristo en arrepentimiento y fe. Que Dios te bendiga y gracias por sintonizarnos. Esto es Vida Reformada. Como siempre, mi misión es profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestra vida diaria. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, la mayoría de ellas como Vida Reformada. Nos puedes escribir a nuestro correo electrónico vidareformada1@gmail.com.
Si este programa ha sido de bendición para ti, compártelo con otros. Mantente fiel a tu iglesia local. No reemplaces nada de las redes sociales por la comunión de los santos en tu iglesia local. Y hasta la próxima. Sabemos ya, mañana estaré enviando los detalles para que vea el 31 devocionales en el libro de Santiago. Esta fue la primera serie que prediqué en mi iglesia local. Y esos sermones los hice podcast y ahora los hice un librito de 31 devocionales para animar al creyente, para amar las iglesias locales. Mañana esté pendiente, voy a estar enviando todos los detalles donde puedes conseguir este librito. Lo más seguro va a estar solamente en Amazon y en Kindle también, de manera digital. Una fe que obra. Gracias y hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.